Resumen del libro de Éxodo, parte número 2. Las plagas de Egipto, Éxodo 5 al 12. Introducción. Bienvenidos a este audiolibro que narra los capítulos 5 al 12 del libro de Éxodo, una de las historias más impactantes y trascendentales de la Biblia. En esta sección, seremos testigos del conflicto entre Moisés y el faraón, un enfrentamiento que no solo representa la lucha de los israelitas por su libertad, sino también la manifestación del poder y la soberanía de Dios sobre todas las naciones. Acompañaremos a Moisés y a Aarón en su valiente misión de exigir la liberación del pueblo de Israel, enfrentándonos a la dureza del corazón del faraón, quien se niega a dejar ir a los esclavos hebreos. Como respuesta a su obstinación, Dios envía una serie de plagas devastadoras sobre Egipto, cada una más severa que la anterior, demostrando su dominio sobre la naturaleza y los dioses egipcios. El clímax de este relato llega con la 10ª y última plaga, la muerte de los primogénitos, un evento que cambiará el destino de Israel para siempre. En este contexto, Dios establece la Pascua, una celebración que no solo marcó la liberación del pueblo hebreo, sino que también se convirtió en un recordatorio eterno de su protección y fidelidad. Acompáñanos en este recorrido por los capítulos 5 al 12 de Éxodo, donde presenciaremos cómo la justicia divina se impone sobre la opresión y cómo un pueblo esclavizado emprende su camino hacia la libertad, guiado por la mano poderosa de Dios. Capítulo 5. El desafío de Moisés y Aarón. Con valentía y obediencia, Moisés y Aarón se presentan ante el faraón con una orden directa de Dios. Así dice Jehová, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Sin embargo, el faraón responde con desprecio, mostrando su arrogancia y su falta de reconocimiento del Dios de Israel. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. No solo rechaza la petición, sino que, indignado por la demanda, decide castigar aún más al pueblo de Israel. En un acto de crueldad, el faraón ordena que los israelitas sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos, pero sin proporcionarles la paja necesaria, forzándolos a recogerla por su cuenta. Esta nueva carga hace que el trabajo sea prácticamente imposible, generando aún más sufrimiento y agotamiento entre los esclavos. Los capataces israelitas, desesperados por la opresión, confrontan al faraón, pero en lugar de recibir alivio, son reprendidos y acusados de pereza. Sin otra salida, acuden a Moisés y a Aarón con reproches, culpándolos de haber empeorado su situación. Afligido por la reacción del pueblo y por la aparente falta de respuesta inmediata de Dios, Moisés clama al Señor, cuestionando el propósito de su misión. Señor, ¿por qué afliges a este pueblo, para qué me enviaste? Porque desde que vine al faraón para hablar en tu nombre, él ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. A pesar de su angustia, Dios reafirma su promesa de liberación, recordándole a Moisés que el faraón verá su poder y que llegará el momento en que no solo permitirá la salida de los israelitas, sino que los echará de Egipto con urgencia. Este capítulo marca el inicio del gran enfrentamiento entre la voluntad de Dios y la terquedad del faraón. Aunque las circunstancias parecen empeorar, Dios está obrando en el trasfondo para cumplir su propósito y liberar a su pueblo con mano poderosa. Capítulos 7 a 12. Las 10 plagas de Egipto. Dios, en su infinita autoridad, despliega una serie de plagas sobre Egipto con el propósito de doblegar el corazón endurecido del faraón y demostrar su poder ante todas las naciones. Cada plaga representa un golpe directo contra los dioses egipcios, revelando la soberanía del Dios de Israel sobre toda la creación. 1. El agua convertida en sangre. Moisés y Aarón, obedeciendo la orden de Dios, golpean el río Nilo con la vara y sus aguas se tornan en sangre. Los peces mueren, el río se contamina y Egipto queda sin agua potable. A pesar del caos, el faraón sigue sin ceder. 2. La plaga de ranas. Dios envía una invasión de ranas que cubre toda la tierra, entrando en casas, camas y cocinas. Los magos egipcios logran replicar el milagro, pero no pueden deshacerse de la plaga. El faraón promete dejar ir a los israelitas y las ranas desaparecen, pero tras su remoción, endurece nuevamente su corazón. 3. La plaga de piojos. Todo el polvo de Egipto se convierte en piojos que atormentan a hombres y bestias. Los magos egipcios intentan replicar el milagro, pero fracasan y reconocen que esto es obra de Dios. Sin embargo, el faraón no escucha.
4. La plaga de moscas. Un enjambre de insectos invade Egipto, causando destrucción y miseria. Sin embargo, la región de Gosén, donde habitan los israelitas, permanece intacta, demostrando que Dios protege a su pueblo. A pesar del sufrimiento, el faraón se niega a obedecer. 5. La peste del ganado. Dios envía una enfermedad mortal sobre los animales de Egipto, causando la muerte del ganado, los caballos y los camellos. Sin embargo, los animales de los israelitas permanecen ilesos. Aún así, el faraón sigue sin ceder. 6. La plaga de úlceras. Dios ordena a Moisés que tome hollín del horno y lo esparza en el aire. El polvo provoca llagas dolorosas en los egipcios y en sus animales. Incluso los magos, afectados por la plaga, no pueden presentarse ante el faraón. Pero su corazón sigue endurecido. 7. La plaga de granizo con fuego. Dios desata una tormenta devastadora de granizo y fuego, destruyendo cosechas y matando a quienes quedan expuestos. Egipto sufre grandes pérdidas, y el faraón, atemorizado, reconoce su pecado y promete liberar a Israel. Pero una vez más, al cesar la tormenta, endurece su corazón. 8. La plaga de langostas. Un enjambre de langostas invade Egipto, devorando lo poco que quedó tras la tormenta. No queda verde en los árboles ni en los campos. Egipto está al borde del colapso. El faraón pide perdón, pero tras la retirada de la plaga, vuelve a rechazar la liberación de los israelitas. 9. La plaga de oscuridad total. Por 3 días, Egipto queda sumido en densas tinieblas, tan profundas que nadie puede moverse. Sin embargo, en las casas de los israelitas hay luz. El faraón, desesperado, accede a dejar ir a los israelitas, pero no a su ganado. Moisés rechaza esta condición y el faraón, furioso, amenaza con matarlos si vuelve a verlo. 10. La muerte de los primogénitos y la Pascua. Dios anuncia la plaga final, la muerte de todos los primogénitos egipcios, desde el hijo del faraón hasta el del esclavo más humilde. Sin embargo, Dios establece la Pascua, ordenando a los israelitas sacrificar un cordero y marcar sus puertas con su sangre para que el ángel de la muerte pase de largo. A medianoche, Egipto se llena de llanto y lamento. Finalmente, el faraón, derrotado y sumido en dolor, ordena la salida inmediata de Israel. Así, Dios cumple su promesa y libera a su pueblo de la esclavitud con mano poderosa. La institución de la Pascua y la liberación de Israel. La noche previa a la 10ª y última plaga, Dios establece una celebración sagrada para su pueblo, la Pascua. A través de Moisés, da instrucciones detalladas a los israelitas para que se preparen, no solo para la plaga venidera, sino también para su inminente liberación. El Cordero Pascual y la señal de protección. Cada familia debe tomar un cordero sin defecto, símbolo de pureza, y sacrificarlo al atardecer. Su sangre debe ser untada en los dinteles y postes de las puertas como señal de fe y obediencia. Este acto marcará los hogares de los israelitas, asegurando que el ángel de la muerte pase de largo y no toque a sus primogénitos. Dios también instruye que el cordero sea asado al fuego y comido con hierbas amargas y pan sin levadura. El pueblo debe estar vestido y listo para partir en cualquier momento, con el cinturón ceñido y el bastón en la mano, pues la liberación es inminente. El juicio de Dios sobre Egipto. A medianoche, se desata el juicio de Dios sobre Egipto. El ángel de la muerte recorre la tierra, y en cada casa egipcia muere el primogénito, desde el hijo del faraón hasta el del más humilde de los esclavos. Un grito desgarrador se eleva en toda la nación, pues no hay hogar que no sufra pérdida. Ante la tragedia, el faraón, quebrantado y derrotado, llama a Moisés y a Aarón en medio de la noche y les ordena que se lleven a su pueblo de inmediato. No solo los deja ir, sino que también les pide que los bendigan en el nombre del Señor. La prisa por la salida y la providencia de Dios. Los israelitas, con gran urgencia, toman sus pertenencias y parten sin demora. No tienen tiempo para esperar a que el pan leve, por lo que llevan consigo la masa sin fermentar, lo que da origen a la tradición del pan sin levadura en la Pascua. Dios cumple su promesa de bendecir a su pueblo incluso en su salida. Los egipcios, aterrorizados por las plagas y temiendo más castigos divinos, entregan a los israelitas oro, plata, vestimentas y provisiones. Así,
el pueblo esclavizado por más de 400 años sale de Egipto con riquezas, fortaleciendo su esperanza para el futuro. El comienzo de un nuevo capítulo. Con más de 600.000 hombres, además de mujeres y niños, Israel inicia su viaje hacia la tierra prometida. Dios ha demostrado su poder y fidelidad, no solo castigando a Egipto, sino también preservando y redimiendo a su pueblo. Así nace la Pascua, una celebración perpetua para recordar el día en que el Señor pasó por encima de las casas de los israelitas y los libró de la esclavitud. Este evento marca el inicio de una nueva identidad para Israel. Ya no son esclavos, sino el pueblo escogido de Dios, caminando hacia su destino bajo su guía y protección. Conclusión. Estos capítulos nos enseñan que Dios es fiel a su promesa y tiene poder sobre toda nación y gobernante. A lo largo de las plagas de Egipto y la institución de la Pascua, vemos cómo su justicia y misericordia se manifiestan en favor de su pueblo. La historia de la liberación de Israel nos recuerda que, aunque el camino hacia la redención puede estar marcado por pruebas y desafíos, Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Cada plaga no solo demuestra su autoridad sobre la naturaleza y los dioses de Egipto, sino que también subraya su paciencia al dar oportunidades de arrepentimiento. Además, la Pascua se convierte en un símbolo eterno de salvación y redención, prefigurando la liberación definitiva que Dios ofrece a la humanidad. A través de esta celebración, el pueblo de Israel aprendería a recordar con gratitud el día en que Dios los libró de la esclavitud y los llamó a una nueva vida. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestra propia obediencia y confianza en el plan divino. Así como los israelitas tuvieron que actuar en fe al marcar sus puertas con la sangre del Cordero. Nosotros también estamos llamados a responder con fe y acción cuando Dios nos guía hacia la libertad y la plenitud de su propósito.